Bienvenido a su clase. Hoy vamos a ver lo que es la estación de calor. Esta herramienta es muy importante en el campo de la microelectrónica o la reparación de smartphone. Antes que nada, vamos a ver qué es una estación de calor. Aquí tenemos una sección en donde se muestra una placa de un smartphone y se puede observar una serie de circuitos integrados como este que se muestra aquí, otros más pequeños, y podemos ver una gran diferencia entre aquellos que tienen muchos puntos de soldadura, ya sea que sean de tecnología VGA, y otros que tienen unas cuantas soldaduras como los propios capacitores, resistencias, bobinas, entre otros. Podemos ver a simple vista que si nosotros deseamos cambiar algunos de estos componentes, podemos hacer uso, para aquellos que tengan pocos puntos de soldadura, del propio cautín que hemos visto en la clase pasada. Sin embargo, existen algunos otros circuitos integrados, como el que se muestra aquí, que tienen mucho más puntos de contacto a la placa. Utilizando el cautín no podría realizar una soldadura a este tipo de componentes. Es por eso que se utiliza lo que es la estación de calor. La estación de calor emplea un aire caliente llevándolo a una temperatura suficiente para derretir el estaño y efectuar una soldadura entre el componente circuito integrado y la placa. Esto lo hacemos además con la ayuda de una pinza de precisión, la cual entre la pinza y la estación podremos cambiar el circuito integrado. Esta estación de calor tiene lo que es un apagado automático. Las versiones anteriores no tenían este tipo de capacidad. Sin embargo, ahora se ha dotado de un sensor, que es un sensor magnético, el cual al momento de colgar la estación de calor permite que ésta se apague inmediatamente, de forma de que no se pueda calentar mientras no la usamos. Veamos cuáles son las partes de la estación de calor. En esta parte izquierda tenemos lo que es el display, en que se muestra la temperatura del aire. Tenemos aquí la perilla de control de aire. Aquí tenemos el mango principal. Tenemos el control de encendido y apagado de la estación de calor. Tenemos el cautín con temperatura variable. Y este es su interruptor de encendido del cautín. Esta estación de calor, aparte de que te viene con la propia herramienta que es para soldar los componentes con el aire caliente, también te viene lo que es un pequeño o una herramienta que es el cautín, que lo lleva como a una opción adicional a la propia estación de calor. Recomendamos además comprárselo uno aparte, ya que muchas veces este no resulta de gran utilidad como el utilizado de forma independiente. Tenemos aquí el control de que sube y baja la temperatura. Con esta subimos y con esta otra podemos bajar la temperatura del aire caliente que sale por la estación de calor. Y aquí se puede mostrar la temperatura del cautín. Esta es la temperatura del aire caliente y esta es la temperatura del cautín. Veamos cuáles son las partes internas de la estación de calor. Si nosotros tomamos el mango que se encuentra aquí, que es una de las partes principales de esta estación de calor, podemos observar que tiene esta parte que se llama sensor magnético y lo lleva dentro de esta carcasa. Tenemos una bomba, en este caso de aire, que trabaja con un 24 voltios de corriente directa con una corriente de 120 miliamperios o 0.12 amperios. Lo que tenemos aquí internamente es una resistencia cerámica, además de un sensor.
Tenemos también la resistencia metálica de calor. Vamos a explicar luego cómo se utiliza cada una de estas resistencias para lograr que salga un aire caliente y de la misma forma cómo es que la estación o la circuitería, el circuito de control interno de la estación de calor, sabe cuál es la temperatura de salida del aire. Dentro de las partes internas de la estación de calor, veamos lo que es la resistencia y el sensor. Si nosotros desarmamos la estación o sobre todo esta parte del mango, lo que obtenemos es un tubo cilíndrico de esta forma. En ella se puede observar la resistencia metálica que va por dentro y tenemos una resistencia cerámica que va en el medio como un pequeño tubo muy delgado. La resistencia que va en el centro, que es una resistencia cerámica blanca, hace de sensor. Esto se logra debido a que conforme cambia la temperatura también cambia el nivel de resistencia. Lo que tenemos en la parte aquí externa de este tubo es lo que se llama capa térmica. Sirve para concentrar el calor y que ésta pueda fluir por el punto de salida y no por los laterales. Estos dos cables que se encuentran aquí es para enviar una pequeña corriente a la resistencia cerámica que hace de sensor de temperatura. Y estos dos cables más gruesos que soportan una mayor potencia es justamente para la resistencia de potencia, que se encuentra enrollada como unas cocinas antiguas que tenían unas resistencias metálicas de forma espiral. En internet venden estos repuestos como Hot Air Room y lo pueden encontrar además también en la página de eBay, en Amazon, de tal manera de que si usted tiene algún problema con este tipo con la salida de aire caliente y pueda ver de que la falla se debe a este tipo de repuesto, simplemente lo puede pedir en internet. Vamos a estudiar ahora lo que es el funcionamiento interno de forma detallada. Como bien dijimos, por estos dos cables ingresa la alta corriente, que es para calentar la resistencia metálica principal. Esta resistencia metálica es la que se puede observar ahora así más claro, ya que hemos retirado la capa térmica. Se puede observar cómo se encuentra enrollada. Por lo tanto, aquí ingresa la corriente principal para calentar la resistencia metálica. Esta se pondrá de color rojo conforme incremente más su temperatura. Con los otros cables, dos que se encuentran aquí, alimentan lo que es la resistencia cerámica que se encuentra como una pequeña caña dentro en el medio. Esta, como bien dijimos, cambia de valor según el cambio de temperatura. Por lo tanto, esta resistencia central hará de sensor, variando su resistencia con la temperatura. Y esta resistencia metálica es la que calienta. Cuando ingresa el aire, en este caso el aire frío por aquí, pasa a través de la resistencia que se encuentra caliente. Las partículas de aire se calientan al pasar por la propia resistencia, de tal manera que sale ya por aquí el aire caliente. Por afuera se vería del siguiente modo. El aire que ingresa lo hace por el lado lateral que se puede observar aquí. Y antes de esto vamos a hablar acerca de lo que son las entradas de los cables y salidas. Son en realidad 8 cables los que hay en este bus. Tenemos lo que son dos para la resistencia del alambre, que es la que iba aquí, la resistencia metálica, que es la que se calienta, para poder calentar el aire. Tenemos dos cables además también para la resistencia cerámica, que es la que iba en el centro,
que es la resistencia que cambia de valor con la temperatura, de manera que se pueda utilizar como sensor. Y tenemos dos también para el sensor magnético que va por estos lados de aquí, uno en los costados, y es que el que detecta lo que es el campo magnético que está en el soporte de la estación de calor, de manera que uno cuando cuelga este sensor cierra el circuito y comienza a salir lo que es el aire caliente. Luego tenemos dos cables más que es para alimentar la bomba que se encuentra aquí, la bomba de aire. Por lo tanto tenemos 8 cables que van dentro de este conductor. El aire ingresa por este lado lateral, como bien dijimos. Este es el aire frío. Este entra por aquí, sigue avanzando, pasa a través de la resistencia que ya se encuentra caliente y nos entrega un aire a una alta temperatura. Este será la salida del aire caliente. Los modelos comunes de la estación de calor se pueden presentar aquí. Esta es la que hemos mostrado, que es un modelo muy común, el cual por cierto recomendamos por experiencia, ya que el apagado automático que tiene aumento de centardo en esta base que se encuentra aquí, hace de que la temperatura inmediatamente comience a bajar, de manera de que se pueda cuidar lo que es la resistencia principal. La otra estación que se utilizaba mucho antes y que aún siguen utilizando también algunos es la que se muestra aquí. Esta estación de calor particularmente no la he utilizado mucho. eh, sí, en los primeros momentos en el que salió al mercado, sin embargo ahora no tanto, utilizo este modelo porque aquí no tenía lo que era un apagado automático. Entonces cuando uno se encontraba cambiando un circuito integrado, terminabas de realizar el cambio, colgabas lo que es aquí el mango y seguías soldando lo que tenías que hacer con el cautín. Mientras tanto a veces te olvidabas apagar la estación. Esto hacía que se calentara mucho lo que era este mango, incluso llegándose muchas veces a derretir o a caerse y dañándose la resistencia. Es por eso que no recomiendo mucho estos modelos, pero esto queda en criterio de cada uno de ustedes. Pueden comprarse cualquiera de los dos. Incluso hay otras que son de soldadura con infrarrojo, pero los más utilizados o los más accesibles cuando uno empieza son estos de aquí. Bien, con eso estamos finalizando la clase. Esto es lo que es estación de calor. También veremos en la parte final de este curso cómo se realizan las soldaduras y algunos consejos o técnicas que se van a emplear para cambiar bien los circuitos integrados con un menor margen de error. Bien, entonces con esto finalizamos.